Me definiría como una persona trabajadora, Un poco tímida. Aunque no me parezca, un poco tímida. una persona que le gusta aprender y expandir mis conocimientos, No sé, me considero maja. empática. Un poco borde, pero... Dependiendo de con las personas con las que esté, puedo llegar a ser o muy divertido o muy desagradable. El projecte 1000 Layers, o les 1000 capes, l'hem anomenat així perquè volem parlar de les 1000 capes de les nostres identitats. I concretament ho hem dirigit a persones joves, a com podem crear metodologies innovadores, creatives, per treballar les relacions amb aquestes diferents identitats que tots tenim i que en el procés de les persones joves, de quan s'estan descobrint com són com a persones, tenen una importància cabdal. Ponemos la cara más fea que podamos, arrugamos todo. Lo máximo posible. Exactamente, relacionado a los personajes, a los roles del teatro foro. ¿Quién va a ser oprimido, oprimida? ¿Quién va a ser opresor, opresora? ¿Qué personas hay? Si hay estudiantes, si va a haber alguna profesora, profesor o algún otro rol. Ustedes lo van a decidir, ¿vale? Ir trabajando el conflicto, porque es un país concreto, o habla de una forma concreta, o viste de una forma concreta. Esto es una especie de ensayo abierto. Ahora vamos a ensayar. Y las personas que van a estar afuera, lo que van a ir haciendo es desde su lugar, desde la mirada del espectador o espectadora, ir apoyando també. Què passa quan jo m'identifico d'una determinada manera, per exemple, ja sigui m'identifico com a home, com a dona, amb una identitat no binària, i al mateix temps la meva identitat d'origen cultural, o la meva identitat de l'edat també, com a persona jove o potser ja no tan jove, i totes aquestes identitats, com podem desenvolupar metodologies que creativament, a partir del teatre, a partir d'explicar històries, ens ajudin a comprendre'ns millor i ajudin a les persones joves a comprendre's millor, a saber què els hi passa amb la seva identitat personal i amb la seva identitat social. El mètode de les identitats creatives està orientat a treballadors i treballadores juvenils que vulguin i necessitin treballar els temes identitaris amb els seus grups de joves. Així permetrà poder treballar d'una forma creativa aquests temes que a vegades són molt difícils de tractar i que porten una part que és difícil per a les persones joves. Que se levante la Nafisa como a hablarle en la cara y que la diva se levante también y le diga, o sea, levantarte y tocarle o algo así. Intentemos añadir todos estos feedback que hemos recibido. ¿Listos? 3, 2, 1, ¡acción! ¿De dónde eres? De Bolivia. De Bolivia. Vaya pringao, por favor. Vaya panchito, tío. Venís aquí a quitarnos nuestro trabajo, a quitarnos nuestro dinero. Oye, ¿Puedes parar? ¿Puedes sentarte? No, no me voy a Estamos en medio de la sentar. clase, ¿puedes sentarte? No. Mejor así. oye, pero que nadie está dando Pero contigo, no siéntate, sabía. sinvergüenza. Es que no sé por qué te metes. No sé por qué te metes. ¿Cuáles son los puntos en común que de hay las dos historias. en ambas escenas, en ambas historias que han creado tan Leito. Están los tres, la profe y yo estoy defendiendo sola. En una clase el bullying también se hace porque la mayoría callamos. ¿Cómo se sintieron estando adentro, en escena, y estando afuera? A mí más que actuar me ha gustado crear nuestros personajes, crear nuestros propios personajes y nuestro contexto y luego elaborarlo y ver qué sale y mejorar. Muy bien. De poder practicar les situacions de la vida real dintre d'un context de teatre perquè a l'hora de la vida real, quan et trobes en aquesta situació, realment tinguis més eines per poder actuar i afrontar-la. ¿Qué he aprendido en este taller? Mi experiencia, pues personalmente me ha gustado mucho ver cómo temáticas o problemáticas muy cercanas a los adolescentes se trabajan a través del teatro, sobre todo temas relacionados con el racismo o también como el bullying, como ellos a través de su día a día nos han mostrado pues, su realidad y poder ser también muy críticos y poder mostrarlo al resto de chicos y chicas
y de una forma pues muy artística como es el teatro. Inmaculada, Inmaculada. ¿Qué has hecho? Que le he dado sin querer un mal brazo. Pues me ha gustado, en verdad. No sé, es como que con nuestras emociones y tal, pues como que hemos sabido como, se ha enseñado a actuar con nuestras emociones y actividades. Me ha gustado. He aprendido cosas nuevas. Me ha gustado mucho cómo nos hemos ido informando de papeles que hemos encontrado, de noticias que nos han hecho darnos cuenta de lo que nos envuelve en nuestro ambiente, de cómo algunas noticias pueden llegar a ser tan chocantes para nuestra visión. He aprendido cosas que nunca había hecho, como por ejemplo empezar a hacer una obra de teatro. A expresar más mis emociones y no guardármelas. No sale todo siempre como esperas en la primera vez y siempre pasan cosas que a lo mejor te hacen reír y te lo pasas bien. Y también cómo hemos ido trabajando aspectos que nos tocan día a día, por ejemplo el racismo, que és el tema que estaríamos haciendo. Les nostres identitats canvien constantment i les identitats de les persones joves també canvien constantment. I hem de ser capaces de poder-los acompanyar en aquest procés de canvi. Per això hem creat el fet de poder treballar artísticament al voltant d'això, acompanyant aquests processos de canvi, de com ens n'adonem d'aquests girs que dona la identitat i de com afecta el sentiment de pertinença. I també la meva història personal, qui sóc jo, què m'ha passat al llarg de la meva vida. El mètode de les identitats creatives permet reflexionar y aprender al voltant de tots aquests procesos. Los temas que hemos trabajado en este taller realmente han salido de los chicos y de las chicas. Han sido todo temas que ellos, de una forma u otra, lo han vivido a través de sus experiencias. Sobre todo han salido muchos temas relacionados con el entorno escolar, con el bullying y todo lo que conlleva el bullying, ya sea por sexualidad, ya sea por etnia, por cultura. Y es muy interesante ver cómo ellos muestran que a día de hoy todavía hay mucho trabajo por hacer. Però sí que trobo que tenen com un discurs molt après, en base a aquests valors, el que està bé, el que no està bé, el que és acceptat i el que no, no? I trobo que aquest taller realment ha anat molt bé per treure tot això de dins, tant el que fa d'opressor, que té el discurs molt après, se'l nota com surten de dins coses i racismes, homofòbies, ordofòbies o altres sentits d'aquests, com el que l'estan atacant, trobo que també li ha ajudat molt a veure com se sent quan l'estan atacant i veure que realment no és una sensació que li agrada, no? I trobo que ha servit molt per treure'ls de la seva zona de confort i realment puguem també observar aquestes actituds que tenen que en un dia normal i corrent, com que tenen aquest discurs après, no treuen. Y sobre todo trabajando a partir del racismo y de la interculturalidad, que es algo con lo que vivimos aquí en Barcelona día a día y concretamente aquí en el Raval y en nuestro casal. Es algo que nos afecta a todos y a todas de una manera o de otra y bueno, hemos tenido esta parte de sensibilización, de encontrar algo que nos unía y a partir de ahí crear algo. Sí, lo recomendaría porque es una manera de aprender y a la vez divertirse, porque actúas y a la vez estás dando un mensaje hacia las otras personas sobre un tema que tú ya sabes, pero a la vez te entretiene. Veo que la disfrutan mucho, que están contentos actuando, que les está haciendo gracia, cuanto más representan su personaje más se lo creen y les veo disfrutar mucho esta última parte y esta es la parte que más recomiendo del taller, ¿no? De centrar más el taller en esta parte tan creativa. Lo repetiría. Pues no sé, me parece interesante y la gente que le gusta este mundo pues aprendería bien. Sí que lo recomendaría. Recomendaría a otros chicos y chicas, ya sean adolescentes o jóvenes, a hacer este taller porque sobre todo creo yo que se potencia el sentido crítico del grupo y trabajan la construcción de, en este caso, una obra de teatro a través de sus realidades y sus experiencias. Sí, recomendaría este taller a otras personas. También te enseña a una forma de poder expresarlo y a poder defender también esos temas. Que lo recomiendo mucho y que en probar
no hay nada mal. Y... 1, 2, 3, ¡acción! ¡Hey, Jean Paul! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues aquí mirando TikTok. A ver. Mira. Ah, mira este. A ver. Está guapísimo. ¿Te mola? Sí. ¡Ah! ¡Tío! ¿Estás bien? Hola. No. ¿Qué ha pasado? Le he dado un golpe sin querer. ¿Qué ha pasado? La pelota. No, porque siempre estudiando, que cogerla, no sé si sabes. Esa porque lo posa. ¡Buenos días! ¿Qué dices? Ya estás asegurado. ¿Has visto los bebés? El otro día que... ¿Cómo estás? Hola. ¿Ese es el que te ha pegado antes, ¿no? Con la pelota. Este tenía que ser. ¿Qué me has llamado? Anchito. Vale. Oye. Oye, tú. Educación. Que encima viene a nuestro país. Venga, encima. ¿Cómo te llamas? Mario, Mario, ¿de dónde eres? de Bolivia. Arepa. Es que encima viene a nuestro país y nos roba el dinero. Le tenemos que pagar los estudios. Oye, una pregunta. ¿Ahí se baña? Venga, pesas. Joder. Dúchate. Vete ya, por favor. Que le mires. Mires, ¿que no te han enseñado o qué? Oye, tío, parad ya, ¿no? No estoy hablando con vosotros. Te Estoy hablando con él. Te vais así desde que hemos venido del patio. Me da igual. Porque soy de aquí y tengo derecho a hablarle. No estás Me da la hablándole. puta gana. No estás hablándole. Sí, le estoy hablando. Le estás molestando. ¿Qué ha pasado? Nada, que se está alimentando que tú qué. Que yo le estoy insultando, que le estoy hablando de las maneras. Pero que si estás hablando mal. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué hemos visto en esta escena? Para ellos y ellas, realmente el Casal, el centro abierto COA, es un espacio de seguridad 100%. Aquí se muestran como no se muestran en muchos ámbitos de su vida. Y el hecho de llevarlo a otro espacio y mostrarlo ante otras personas, yo creo que también es un paso muy grande en su autogestión personal, su autoestima y en su gestión de las emociones. Y yo creo que es algo muy positivo el que puedan mostrar ante otras personas aquello que han creado.